Alabamos al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo desde ahora y para siempre. Bien, tomamos la palabra ahí en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8, del verso 5 al verso 11. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Hemos muerto para el pecado. Mas el Espíritu que tenemos nosotros vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. El versículo 11 de este capítulo 8 dice: y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice esta versión: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza, de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu Santo fijan la mente en los deseos del Espíritu Santo. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. Y la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no se pueden agradar, no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, repito este versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, el Espíritu de Dios, quien fue quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo que vive en ustedes. Estamos tratando el tema
el por qué el nuevo nacimiento. Y aquí llegamos que una de las razones suficientes de la vida cristiana es que todo el que está en Cristo Jesús es guiado, controlado por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, que en este pasaje lo describe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Todo el que ha nacido de nuevo tiene que llevar una vida controlada por el Espíritu Santo totalmente. No podemos decir que somos hijos de Dios, no podemos decir que tenemos esa salvación tan grande que es según Cristo Jesús, no podemos decir que hemos nacido de nuevo si no somos controlados por el Espíritu Santo, si somos ruedas sueltas. Todo el que ha nacido de Dios, todo el que ha nacido de nuevo, tiene que vivir una vida totalmente controlada por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues los que estamos en Cristo no seremos condenados, porque Cristo pagó la condena sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Todo el que ha nacido de nuevo debe de saber que los que estamos en Cristo no seremos condenados, porque Cristo pagó la condena sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Todo lo que usted, amado hermano, amado amigo, y lo que yo merecíamos, cayó sobre Cristo. ¿Qué merecíamos? Castigo, sufrimiento. Pero Cristo se ofreció a sí mismo voluntariamente para llevar el castigo, para sufrir el castigo que merecíamos. Por lo tanto, no seremos condenados. Alabado sea el nombre de Cristo. El Señor Jesucristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Ya nosotros no vivimos en la esclavitud del pecado y tampoco tendremos muerte espiritual en absoluto. El pecado en nosotros ya ha desaparecido totalmente. Lógicamente que mientras estemos en este cuerpo de muerte, todavía en este tabernáculo que habla el apóstol Pablo, nosotros tenemos tendencias a fallar, pecamos, es verdad, pero el pecado del verdadero cristiano es un pecado no practicado, sino un pecado, podemos llamarlo de esta manera, accidental. Alabado sea el nombre de Cristo, porque todavía nuestro cuerpo no ha sido glorificado, no ha sido igual al de Cristo. Por eso el versículo 4 de este capítulo 8 de la carta a los Romanos, que me permito leerlo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo el que ha nacido o anda conforme al Espíritu Santo, o sea, controlado por el Espíritu Santo, el pecado, como fuerza rebelde contra Dios, fue condenado en la carne de Cristo. Si usted
en realidad es cristiano de verdad, la fuerza rebelde contra Dios, que es el pecado, alabado sea el nombre de Cristo, fue condenado en la carne de Cristo. Ese pecado, como fuerza rebelde contra Dios, fue condenado en la carne de Cristo por todos aquellos que han nacido de nuevo. Dios juzgó al pecado en la carne de Cristo. Todo el juicio, todo el rigor de la justicia divina que merecían nuestros pecados, cayó sobre Cristo. Cristo pagó el precio por ti y por mí, amado hermano y amado amigo, si te allegas a Cristo. Dios se ocupó del pecado en la muerte de su propio Hijo, a fin de que los que estamos en Cristo podamos entender la exigencia total de Dios que la ley expresa. Lo que la ley expresa es que tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una ofrenda por el pecado. Y Cristo, como el propiciador, como el propiciatorio y como el que propicia el sacrificio, todo cayó sobre él. Alabado sea el nombre de Cristo. La ley exigía que había que haber muerte por el pecador, muerte por el pecado. Y sobre Cristo cayó todo el juicio que usted y yo merecíamos. Él sufrió y murió por nuestros pecados. Pero lo que hace más hermoso la redención no es tanto el sufrimiento y la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo. Si Cristo hubiese sufrido y hubiese muerto, y si no se hubiese levantado de entre los muertos, si Dios no lo hubiese levantado de entre los muertos, Dios el Padre, nuestra redención no se hubiera llevado a cabo. Por su sacrificio, muerte y resurrección, nosotros escapamos de los juicios que merecíamos por esa muerte, por ese sacrificio, por esa muerte y por esa resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. A Él sea todo honor y toda gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. El versículo 11 dice: y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. El cuerpo mortal es el que puede morir. Nosotros, al tomar este pasaje, esta muerte que habla este pasaje no tiene que ver nada con la muerte física. Habla de la muerte espiritual, separación eternamente de Dios. Por lo tanto, nosotros
por los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo, esa muerte eterna, muerte espiritual, muerte, separación de Dios, no nos coge, no nos alcanzará esa clase de muerte. Morimos por este cuerpo, por este estuche. Este sí muere. Este cuerpo mortal sí muere. El cuerpo vivificado del Espíritu. Oiga bien, el cuerpo vivificado y el espíritu se vuelve inmortal. Este cuerpo, después del levantamiento de la iglesia, cuando suene la trompeta, que sean levantados los que durmieron en Cristo Jesús y los que estemos vivos en ese momento del levantamiento de la iglesia, nuestros cuerpos serán vivificados. Por lo tanto, se vuelve este cuerpo inmortal. La transición de la mortalidad a la inmortalidad es obra totalmente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado en aquel día glorioso y maravilloso de vivificar nuestras vidas para que sea este cuerpo inmortal por toda la eternidad y así estar en la mismísima presencia de Dios el Padre Celestial. A Dios todo honor y toda gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Por eso, si usted dice que es cristiano, vuelvo y repito, lo corroboro, tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Ya usted no va a hacer lo que usted quiera, sino lo que el Espíritu Santo le inste que haga, donde el Espíritu Santo lo conduzca. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Al igual que los seres vivos, necesitamos el aire para vivir. Es indiscutible que para nosotros decir que tenemos vida, tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo el que nos vivificará en aquel día glorioso y maravilloso. Así como los seres vivos necesitan el aire para vivir, igualmente el verdadero cristiano vive en Cristo por el Espíritu Santo que mora en el cristiano. Gloria al Señor. Si el aire que respiramos está en nosotros, Cristo igualmente debe de estar en nosotros. ¿Queremos vivir en esta tierra? Necesitamos el aire. ¿Queremos vivir en la presencia de Dios? Tenemos que tener al Espíritu Santo, a Cristo dentro de nosotros a través y mediante el Espíritu Santo. Gloria al Señor. El verdadero cristiano no tiene una mente propia. No pensamos por nosotros mismos si es que en realidad le hemos rendido toda nuestra voluntad
a nuestro Dios. Por lo tanto, no pensamos por nosotros mismos, no tenemos una mente propia. Nuestra mente es y debe de ser indiscutiblemente la mente de Cristo. Pensamos según Cristo. La mentalidad de Cristo está en nosotros, la mente de Cristo está en nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios 2:16. Gloria a Cristo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Pensamos según Cristo. Obramos según Cristo. Señor. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Gloria, Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le enseñará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Somos enseñados por Cristo. Pensamos según Cristo. No tenemos los verdaderos cristianos deseos propios. Nuestros deseos personales deben de haber muerto. Deben de haber sido enclavados en Cristo Jesús. No podemos tener deseos propios. Lo que deseemos, tenemos que consultarlo a la palabra. Si Dios aprueba esos nuestros deseos, nos movemos en nuestros deseos según lo establecido por Dios. No tenemos deseos propios, pues la voluntad de Cristo es nuestra única norma. Aleluya, la voluntad de Cristo es nuestra única norma. Cada deseo, cada apetencia, consultarlo a ver si está de acuerdo a la norma de Cristo. Nuestros deseos están gobernados por el Espíritu, controlados por Cristo y centrados en Dios. Oiga bien, todo nuestro ser, mente y deseos, voluntad propia, deben de estar gobernados por el Espíritu Santo, controlados por Cristo y centrados en Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria, Señor. La vida controlada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora va rumbo a la muerte. Oiga bien, la vida controlada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora va rumbo a la muerte. Por eso el que ha nacido de nuevo, el verdadero Hijo de Dios, no tiene deseos propios. Su vida no la controla el tal, sino que debe de ser totalmente gobernada por el Espíritu Santo, controlados por Cristo,
Alabado sea el nombre del Señor y centrados en Dios. Porque la vida controlada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora va rumbo a la muerte. Cuando usted, que dice ser cristiano, y se deja gobernar por los deseos de su naturaleza humana pecadora, eso te va a llevar a la muerte. Te está conduciendo a la muerte. Va derechito a la muerte eterna. En el sentido más literal, no tiene un buen futuro porque se va alejando más y más de Dios. Todo aquel que tiene su vida controlada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora, alabado sea el nombre del Señor, no tiene un buen futuro. Porque el que está siendo controlado por sus deseos y por su actividad diaria de su naturaleza pecadora humana, no tiene un buen futuro. ¿Por qué? Porque se va alejando más y más de Dios. Si está entendiendo por qué tenemos que tener aún nuestros propios deseos controlados por Dios, porque los deseos de nuestra naturaleza humana pecadora se van a encargar de hacernos que nos alejemos más y más de Dios. Por eso más de uno en la vida espiritual no progresan, sino que antes, por el contrario, van en retroceso, porque sus vidas, al ser controladas, sus vidas por los deseos y por las actividades de esta vida cotidiana, se van alejando más y más de Dios, no tienen un buen futuro. Alabado sea el nombre de Cristo. El permitir que las cosas del mundo controlen totalmente la vida conduce al fracaso. Es un suicidio espiritual. Por eso el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, el que ha nacido de verdad, el que ha nacido de nuevo, el que es de Cristo, no se puede permitir, no se puede dar el lujo de permitir que las cosas del mundo controlen totalmente su vida. ¿Por qué? Porque la conduce al fracaso. Es un suicidio espiritual. Se mata el tal. Que quede bien claro, esto es algo muy delicado. Por eso el verdadero cristiano no permite que las cosas del mundo controlen su vida totalmente. ¿Por qué? Porque al controlar las cosas del mundo a esa persona, va rumbo al fracaso. Y al llegar al fracaso, comete un suicidio espiritual. Se mata. Por eso hay muchos muertos hoy día que le han permitido, después de un tiempo haber andado por el Señor, le han permitido que las cosas del mundo controlen sus vidas. Van rumbo al fracaso y posteriormente llegan al suicidio espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo.
El vivir en la carne se incapacita cada vez más para estar en la presencia de Dios. Usted, amado hermano y hermana, ¿quieren estar en la presencia de Dios? No le dé lugar a que la carne controle su vida. Porque al la carne controlar su vida, lo incapacita para estar en la presencia de Dios. Hay resentimiento contra la palabra de Dios y el control de él mismo en aquel que anda o vive en la carne. Inmediatamente aquel que anda en la carne se resiente contra la palabra de Dios y se resiente contra el control de Dios mismo. A mí nadie me tiene que controlar, ni la palabra de Dios, ni Dios mismo me controla. Yo soy el que me mando. Por lo tanto, está en un suicidio espiritual. Se ha matado. Alabado sea el nombre del Señor. El vivir en la carne se incapacita cada vez más para estar en la presencia de Dios. Lo primero que sucede es que habrá resentimientos contra la palabra de Dios y se cae en un resentimiento, en un rechazo contra el control del Dios Todopoderoso. No me controlará nadie. Yo soy el dueño de mi propia vida. Por lo tanto, usted no podrá decirme nada de lo que yo haga, pues yo hago lo que yo quiera. Pero el verdadero cristiano no hace lo que quiere, sino lo que Dios estipula en su palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. El que vive en la carne no piensa en Dios como su amigo, sino como su enemigo. Oiga bien, el que vive en la carne no piensa en Dios como su amigo, sino como su enemigo. Y cambio los que vivimos en el Espíritu, alabado sea el nombre del Señor, los que vivimos siendo controlados por el Espíritu Santo, pensamos siempre que Dios es nuestro amigo y que en Él podemos confiar las 24 horas del día. Y estamos seguros que Él, después de la muerte, aún nos guiará, nos conducirá, nos capitaneará más allá de la muerte. Él es el capitán de nuestras vidas. Nos capitaneará más allá de la muerte. Gloria a Cristo. De ahí que, a la inversa, el que es controlado por el espíritu, el que es controlado por la carne, se incapacita cada vez más para estar en la presencia de Dios. No piensa como Dios, que Dios es su amigo, sino que es su enemigo. Ha entrado en un suicidio espiritual. Por el contrario, la vida controlada por el Espíritu Santo, centrada en Cristo y orientada hacia Dios, se va acercando día a día a Dios, al cielo, aun cuando siga en la tierra. Así estemos aquí en la tierra, nuestra vida se va acercando cada vez más al cielo, porque estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Es una vida que es una marcha tan regular hacia Dios que la transición final de la muerte no es más que un paso más
en el camino. Como Enoc, de quien se nos dice que su vida era un caminar con Dios y Dios le tomó. Génesis 5:24. Gloria al Señor. Todos los seres humanos morimos porque estamos involucrados en la situación humana. Esta carne, este cuerpo, ha de morir de todos los seres humanos. Cuando el pecado entró en el mundo, le siguió la muerte como una consecuencia natural. Por lo tanto, es inevitable. La muerte corporal es inevitable. Pero los que estamos controlados por el Espíritu Santo y tenemos a Cristo en el corazón, morimos para resucitar. Este cuerpo muere, pero con la esperanza de una resurrección en aquel gran día maravilloso y glorioso. Gloria al Señor. El verdadero cristiano está indisolublemente unido a Cristo. Al Cristo morir y resucitar, el que es uno con Cristo es uno con el conquistador de la muerte y participa de su victoria. El hombre y la mujer, controlados por el Espíritu Santo y unidos a Cristo, va de camino a la vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Colosenses 2:13. Me permito leerlo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El Señor nos ha dado vida por su resurrección. La muerte no es más que un intervalo inevitable que hay que pasar en el camino. Todos los seres humanos, literalmente, tenemos que morir. ¿Por qué? Porque la muerte no es más que un intervalo inevitable que hay que pasar en el camino. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, es necesario que cada uno de nosotros entendamos que es necesario ser controlados por el Espíritu de Cristo, ser controlados por el Espíritu de Dios, ser controlados por el Espíritu Santo para poder estar en la presencia de Dios. De lo contrario, caeremos en el suicidio espiritual. Nos mataremos por toda la eternidad. Que Cristo more a través y mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder estar en su presencia. A Dios sea todo honor y toda gloria. Alabado sea el nombre de Cristo.